Muy bien, amigos, ¿qué tal? Estamos de vuelta, les saludamos a todos y les decimos desde ya buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y de la hora donde nos estén viendo o escuchando solamente, ¿cierto? Sí. Tenemos las dos opciones. Queremos darle la bienvenida a esta nueva temporada 2026. Ha pasado un tiempo, pero estamos contentos, tenemos hartas sorpresas para lo que se viene este año. Ya nos conocen, ya me conocen tal vez no, mi nombre es Mario. Y no puedo partir esta temporada, como es de costumbre, ¿cierto? Sin dejar de presentarles a mi amigo, a mi compañero, que fue aquí el año 2025 y lo sigue siendo el año 2026. Aquí está conmigo, mi siempre amigo, como le digo yo, Angel. Angel, ¿cómo está Angel? Tenemos sorpresas con el Angel, ¿eh? Sí, tenemos sorpresas, sí, cuéntanos, ¿cómo está estamos, no, a full este año, a full. De hecho, igual por eso también que nos demoramos un poquito más en sacar el otro tema, los otros temas, porque igual hemos estado ahí dándole firma al tema, y fue porque ahora soy papá. Así que no, sí, feliz con esa. Sí, feliz con mi princesa. Pero también obviamente es una responsabilidad mayor, ahí te manda más de tiempo, así que, pero ya estamos acá, así que volvimos con todo a esta nueva temporada que se viene buena, muy buena. Así es. Y lo de hoy va a ser clave para los siguientes capítulos, muy importante lo de hoy día. Exactamente. Y también tengo sorpresa. Eso me gusta. Eso me gusta. Sí. Digo, bueno, una nueva temporada, obviamente tiene que venir con algo nuevo. Algo nuevo, por supuesto que sí. Así que queremos presentarle, sin más, a nuestro gran amigo, como le decimos nosotros, Yuri-san. Yuri. Bienvenido, Yuri-san. Muchísimas gracias por esa presentación, querido Ángel. Felicidades también por tu hermosa Sofía. No quiero partir sin antes dar las gracias en realidad por invitarme a este tremendo proyecto, ¿cierto? Que he venido siguiendo yo también en las redes sociales, he visto cómo Dios los ha respaldado, así que estoy muy agradecido porque me hayan invitado en esta ocasión. Espero poder seguir participando. Si es que si ustedes también lo vamos a ir aquí, vamos a ir. Así es que, la verdad que muy agradecido y espero poder contribuir, ¿verdad?, en lo que pueda. Mi nombre es Yuri Santiago, como bien decía Angelito, ¿verdad? Nos conocemos hace hartos años. Hemos tocado juntos, hemos hecho hartas cosas, así que estoy muy contento, muy feliz de poder participar en este hermoso proyecto. Así que, sin más, como bien decía Angelito, hoy día se vienen cosas fantásticas, cosas espectaculares. Hoy día tenemos un tema muy importante para lo que pretendemos, ¿verdad?, seguir abordando de aquí en adelante. Y hoy día queremos abordar un tema que es bastante relevante para nosotros, ¿verdad?, y para la fe que nosotros profesamos, ¿cierto? Y quiero dejar instaurada, ¿cierto?, la introducción respecto a algo que ocurrió hace ya varios siglos atrás. En el siglo XVI, puntualmente, hace ya 509 años, ¿cierto? Algo que nosotros conocemos y que ha tenido un impacto importantísimo en cómo nosotros hoy día profesamos nuestra fe, ¿verdad?, que es esto que ocurrió llamado la Reforma Protestante. Vamos a abordar, ¿cierto?, varios temas, vamos a hacer un poquito de historia respecto a esto, porque yo sé que hay muchas cosas que no se conocen, ¿verdad? Y nuestra humilde intención en este capítulo, ¿verdad?, es poder abordar, ¿cierto?, y poder hacer una especie de resumen analítico de esto que fue la Reforma Protestante, que tiene tanta relevancia en nosotros hoy día. Exactamente, respecto a nuestra fe. Así que se nos viene algo interesante, algo bueno. No está de más decir que esto es tal vez el proyecto completo de esto que decía Yuri. Es una serie que lanzamos con este capítulo. Exacto. ¿Cierto? Con este episodio 2026, donde vamos a estar hablando de los pilares que sustentan, por decirlo así, los pilares doctrinales que sustentan nuestra fe protestante, y que, por increíble que parezca, muy pocos saben. Sí, muy pocos. Sí, muchos saben de ellos, y eso es una alegría. A mí me complace de repente hablar con la gente y saber que conocen de esto,
Pero también hay mucha parte del pueblo de Dios que desconoce esto, porque no conoce la historia que hay detrás del protestantismo, de lo que nosotros somos como protestantes. No, y o saben por encimita nomás, saben Claro. como algunas cosas pequeñas o algunas cosas, Exactamente. detalles nomás, pero no todo. No todos los detalles. De hecho, en Grupo de Valencia, muy lejos, hay una fecha en particular que nosotros conmemoramos y celebramos acá en Chile, que es el Día de las Iglesias Evangélicas, ¿verdad? Que se celebra el día 31 de octubre, ¿verdad? Exactamente. En donde ocurrió algo muy muy importante, que si bien es cierto no parte ahí directamente porque hay mucha historia detrás de eso, pero se conmemora porque ese día en particular ocurrió algo muy especial que yo creo que la mayoría conoce, ¿cierto? Que es esta presentación o estas 95 tesis, ¿verdad? Que Martín Lutero, ¿verdad? Establece para las famosas 95 tesis. Famosas 95 tesis. Exactamente. Ay, Y queremos hacer un poco de historia. En el capítulo de hoy día vamos a hacer un poco de historia con eso para llegar a estos 5 pilares que surgieron de la Reforma, llamadas las 5 solas. ¿Ya? Eso es lo que vamos a abordar en este principio de temporada, pero hoy día vamos a modo de introducción a las 5 solas. Vamos a hablar un poquito de historia. Así que le hacemos la invitación, póngase cómodo, tome agüita, como nosotros ya estamos listos, tenemos nuestra agüita porque se nos va a secar la lengua, probablemente. Póngase cómodo, vaya a buscar agüita, prepárese un cafecito, un tecito, como usted quiera, disfrútelo, porque nosotros lo vamos a disfrutar. Así que mientras se prepara, le decimos que esto ya comienza. Bien, ya estamos de vuelta. Queremos ir directamente al grano, a lo que nos convoca el día de hoy. Esa. Pero es importante lo que vamos a hablar hoy día, y para eso hay que comprender una cosa. Algo que está pasando hoy día, no ahora solamente, sino que ya desde hace bastante tiempo, bastantes décadas en realidad. La iglesia, ustedes saben que la iglesia ha venido avanzando a lo largo de la historia, desde estos 2000 años que empezó a andar la iglesia, por decirlo de alguna manera. La iglesia se ha ido enfrentando a distintas cosas a lo largo de la historia. Y en estas últimas décadas, la iglesia de pronto se encontró de cara con algo muy, por decirlo de alguna manera, muy, no sé si violento a lo mejor es la palabra, pero como para describirlo de una forma que se entienda, con algo muy agresivo, con algo muy avasallador, que es el famoso posmodernismo, ¿ya? En donde de pronto el posmodernismo ha creado sociedades en donde ya se cuestiona todo. De hecho, el posmodernismo en sí cuestiona las verdades objetivas, ¿ya? Y eso ha sido un problema tremendo, porque de pronto muchas cosas que tú crees objetivamente, porque sabes que son verdades objetivas, hoy día se cuestionan en base a qué, claro, prácticamente nada. O sea, yo te digo, esta mesa es blanca, objetivamente es una verdad objetiva, la mesa es blanca. Pero hoy día nuestra era nos lleva a un punto en donde si yo la quiero ver verde, es verde. Claro. Y tiene que ser verde, ¿fijas? Porque se cuestiona la verdad objetiva. Sí, pues. Entonces todas las verdades al final se vuelven subjetivas. Y tú empiezas a decir, entonces, ¿de qué me sujeto? Cuestionar todas las verdades, o sea, yo comprendo un poco el tema de cuestionar un poco, ¿ya? Así como sí, el filósofo René Descartes, sus teorías partían del principio de cuestionar todas las cosas. Hay que dudar de todo, ese era su fundamento. Dudemos de todo para encontrar una verdad. Pero cuando tú ya empiezas a cuestionar verdades objetivas, claro, ya empezamos a entrar en un problema. El relativismo, todo es relativo. Yo leí hace un tiempo atrás a R.C. Sproul, y él como teólogo, y él contaba en un libro, que como él fue profesor de teología en una universidad, no me acuerdo en este momento cuál, él decía que
y este es un dato súper interesante, él decía que cuando los alumnos llegaban a la universidad a estudiar teología, alumnos que eran cristianos, criados con familias cristianas, con principios cristianos, ellos entraban a la universidad a estudiar teología ya asumiendo que Dios podía ser o no ser verdad. O sea, siendo muchachos que ya eran cristianos. Claro. Entonces, el relativismo se metió fuerte. Y estas cosas, lamentablemente, están dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no quiero juzgar intenciones, pero la iglesia ha tomado un rol, y aquí, y con esto vamos metiéndonos de lleno en el tema. La iglesia se ha ido tratando de adaptar a los tiempos, para tratar de encajar en ese posmodernismo, en esa sociedad nueva. Se ha ido adaptando y ha ido adaptando el mensaje, lo cual nos ha generado problemas. ¿Por qué? Porque hemos caído, hemos dejado de lado temas doctrinales importantes, hemos priorizado más la experiencia personal de una persona, ¿ya? Donde hoy día para mí es más importante la experiencia personal que yo pueda tener ante la enseñanza o la doctrina o la misma escritura, ¿ya? Y eso es literalmente un problema. Entonces ahí es donde surge lo que queremos hablar hoy día, ¿cierto? Donde necesitamos necesariamente volver para atrás, ¿ya? Porque en el caso del cristianismo, volver para atrás es avanzar. Porque mientras más nos acercamos a la época de Jesús, estamos más en lo correcto. En el origen. Estamos más en el origen. Sí, de hecho, bueno, ese es un tema actual súper fuerte. En realidad, en general, tanto en la iglesia y más, sobre todo, fuera de la iglesia, que prácticamente ahora todo es como relativo, todo es como subjetivo de cada una persona, cómo se sienta, es como prácticamente uno puede ser lo que sea, cualquier cosa sea, o lo que se te venga a la mente, claro. Imaginación. Exacto. Sí. De hecho, es un problema, me atrevo a decir, es un problema global hoy en día, un problema que afecta, como bien dice Ángel, no solamente a la iglesia, sino que a la sociedad en general. Ahora, el problema es, como dice Mario, ¿cierto?, que eso se ha introducido de alguna forma a las iglesias, ¿verdad?, para justamente hacer esto, acomodar, ¿verdad?, la iglesia a la sociedad. Exacto. Porque la sociedad en realidad es como pueden decidir cada uno, pero la iglesia tiene que estar fundamentada en las bases que ya nos dejó Jesús. Y sabes que a veces tú lo piensas y dices, es como que de pronto la iglesia comenzó a ser irrelevante para la sociedad, y como que la solución que encontró la iglesia para sentirse relevante es adaptarse a los tiempos, es ajustar, ¿cierto?, la doctrina para llegar a una sociedad que está rechazando a la iglesia. ¿Te fijas? Y en cierto modo uno dice, claro, hay que buscar estrategias. Claro, sí, hay que buscar las formas. Por supuesto. Pero la doctrina y los fundamentos de la fe no se negocian. No se negocian. ¿Te fijas? Y ahí es donde una buena solución que Dios ya nos dio surgió en el siglo XVI. Estamos hablando, ¿cierto?, de famoso Martín Lutero, que tuvo la valentía de atreverse a desafiar, no digamos a la institución, sino que tuvo la valentía de atreverse a desafiar públicamente lo que pasa aquí en el corazón. Lo que pasa aquí adentro, primeramente en el corazón. Pero la primera pregunta es, ¿quién fue Martín Lutero? Es importante que cada uno de nosotros conozcamos. ¿Y qué podemos decir? Podemos decir, por ejemplo, que Lutero era un monje agustino, ¿verdad?, profesor de Biblia en este caso, en Wittenberg. Era un monje que tenía conflictos internos muy profundos, que no comprendía ciertos pasajes incluso de las escrituras, y más allá de eso no comprendía cómo un Dios tan bondadoso, ¿verdad?, un Dios misericordioso y un Dios de justicia, nosotros podíamos acercarnos directamente a Él. Claro. Hay un pasaje bíblico directamente, ¿cierto?, que está en el libro de Romanos, que a él le producía conflictos importantes. Entonces era, como decía, era un monje, una persona muy estudiosa, ¿cierto?, además profesor de la Biblia, y Exacto. como decía, ¿cierto?, que vivía con profundos conflictos internos. Sí. Yo creo que a Martín Lutero, yo creo que le pasaba lo mismo que a todos nosotros, quizás,
de que uno se cuestiona siempre cómo puedo hacer las cosas bien, cómo puedo agradar a Dios, cómo puedo saber que yo estoy haciendo las cosas bien o no, y cómo cumplir a cabalidad, digamos, lo que Dios nos está pidiendo, ¿cachai? Entonces, yo creo que en esa búsqueda él comenzó ya a descubrir, digamos, lo que eran las bases, porque si bien es cierto, él era profesor y todo, pero él tenía esa duda. ¿Cómo puede estar el ser humano en paz con Dios? Ese es un punto clave en la vida de Lutero, porque esa era la interrogante que él tenía. Ahora, lo que decía Yuri es súper importante, porque Lutero no era cualquiera que apareció entre medio. ¿Te fijas? A lo mejor podría haber sido cuestionado. Era un teólogo, sí. Era un profesor de Biblia, era un capo en lo que hacía. Era un capo, era un cabezón en lo que hacía. Sí. Era un alemán, ¿cierto? Era sajón. Los sajones alemanes son conocidos por tener por decirlo de alguna manera, casi poco sentido del humor. Son serios y rigurosos en lo que hacen. ¿Cachai? O sea, los sajones no se ríen fácil de un chiste. ¿Te fijas? Los tipos te dicen las cosas como son y listo. Entonces el tipo realmente tenía un conflicto en su cabeza, pero el tipo era un cabezón, era capo en sus temas, en su vida, en lo que era Biblia, y como amaba tanto la palabra, se la había estudiado tanto, habían cosas que le pesaban, ¿cierto? Entonces ahí comenzaron más o menos algunas cosas, sin más decir que no era un hombre de grandes, como de que ostentar tantos bienes materiales ni cosas, venía de familia humilde. Su vida estuvo consagrada desde joven a su ministerio, ¿cierto? De una familia, madre campesina, padre minero, entonces era un hombre bien desde abajo, humilde. Fue criado con esa rigurosidad, esa firmeza en su vida, en la disciplina, ¿cierto? De su cristianismo, de su quehacer teológico, de su quehacer cristiano. Entonces, en medio de todo eso, surge la pregunta: ¿cómo rayos puede el ser humano estar en paz con Dios? Sí. ¿Cómo se puede? De hecho, cuando tú más escudriñas la palabra, más vas buscando el Señor, prácticamente es como que cada vez tenés que cumplir más cosas, y más cosas, y más cosas. Entonces, claro. Tenés como que te empezáis a cuestionar pero ¿cómo puedo cumplir con todo? Claro, y sin más, si mal no me recuerdo, me ayudan. Yo no me acuerdo en realidad qué edad tendría cuando pasó eso. No tengo. Cuando clava las 95. 33 años. 33 años. Ya, imagínate, pues joven. Sí. Jovencito. Sí. Mayor que nosotros era. Mayor que nosotros. Claro, 33 años. Entonces él tenía eso que él llamaba esa conciencia de obras muertas. Él decía, pero yo soy sacerdote prácticamente, yo soy teólogo, tengo mi vida entregada al ministerio y tengo mi vida entregada a la obra de Dios. Y aún así, siento que no estoy en paz con Dios. Entonces, hago todo lo que la iglesia me pide que debo hacer. Cumplo en todas las cosas que debo cumplir, en todo. Pero aún así, no encuentro esa paz que él decía en algunas partes. Decía, cuando él leía Romanos y leía Pablo, Pablo dice, por lo tanto, por lo cual estoy seguro, ¿cierto? Que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo fuerte, ni lo profundo, ni lo porvenir, ninguna cosa creada. Pero Pablo decía, estoy seguro que nada me apartará del amor de Dios. Eso le chocaba a Lutero. O sea, ¿cómo puedo yo tener la seguridad que tenía Pablo? ¿Cómo se puede lograr esa seguridad si yo sirvo a Dios todos los días? Le entregué mi vida, pero no tengo la seguridad. No tengo esa seguridad. Y ese es un conflicto serio. Porque hoy día, en la actualidad, nosotros, gracias a nuestra fe, que resultó de todo esto, nosotros tenemos seguridad en la salvación. Pero porque nosotros hoy día comprendemos esto. Pero Lutero todavía no. Entonces él tenía un concepto de la justicia distinto al que la Escritura enseña. De hecho, en algunos pasajes se menciona que él tenía cierto rencor, incluso que estaba molesto, enojado, porque no comprendía
justamente considerando que él era monje y que cumplía por lo demás rigurosamente con todo lo que la iglesia, los sacramentos, sí, ¿verdad? La iglesia establecía. Entonces, claramente tenía conflictos internos muy profundos. Entonces, él decía, si yo siendo un monje cumpliendo, ¿qué más Claro. el resto? Si yo que cumplo todo, no estoy en paz con Dios, con Dios, ¿qué más será para el cristiano de a pie? Para el Claro, demás que el que está recién claro, empezando. claro. y hay que considerar también el contexto social que había. Lutero tampoco era indiferente a todo lo que ocurría, ¿cierto? A nivel social, sociocultural en este caso, con todo lo que, ¿verdad?, llevaba adelante en este caso la Iglesia Católica. Hay que poner en contexto, ¿cierto? Y que hay de hecho un refrán muy conocido, y uno que todos nosotros conocemos, que dice que todos los caminos, yo sé que ustedes van a poder completar la frase, todos los caminos, dice, Llevan a Roma. llevan a Roma, ¿cierto? Claro, Entonces, eso era literalmente en ese entonces, porque todas las carreteras en la antigüedad desembocaban finalmente en Roma, entonces Roma controlaba absolutamente todo. Era casi la cuna de la civilización. Era la o sea, civilización. De hecho, sin embargo, controlada de cierta forma desde que el hombre nacía, ¿cierto? Con el bautismo en este caso, hasta que partía de este mundo, hasta que moría, ¿verdad? Para la sociedad, de alguna forma, la iglesia era la madre, ¿verdad? Y el padre era el papa, por lo demás. Exactamente. Y era por lo demás incuestionable en ese entonces. Y por lo tanto, Lutero, ¿cierto?, también es testigo de muchas injusticias. Él también logra evidenciar, ¿cierto?, cómo había también, a través de la iglesia y de ciertas doctrinas, habían abusos de poder incluso. Entonces, todas esas cosas fueron formando en él, ¿verdad?, esta necesidad de buscar y de encontrar respuestas. En este caso. O sea, empezó a notar que algo se había perdido. Sí, en de el hecho, camino. con la inquietud que tenía, también eso lo llevó a viajar a... Exactamente, pues ese es un punto importante Sí, en la vida de Lutero. ¿Eh? Sí. Su viaje a Roma marcó algo bien decisivo ya en su corazón. De hecho, uno basta con ver cómo llegó a Roma y cómo se fue a Roma. Eso La expectativa que tenía, bueno, claro, Sí, están en sus escritos. El hombre cuando llegó a Roma se tiró al piso, besó el suelo, te fijas, y saludó a Roma, la santísima ciudad. Eso nos deja el tiro claro y lo que esperaba encontrar allá. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó cuando estuvo allá? Pues que él fue con una expectativa, ¿cierto? Lo que esperaba versus lo que encontró cuando fue a Roma. O sea, no estamos hablando de ir a una ciudad nomás donde a visitar una iglesia. Era Roma, era la cuna del cristianismo. Él lo que esperaba encontrar ahí era la santidad máxima, era el cielo en la tierra. Exactamente. Y encontrar también una respuesta a su inquietud. po. Te fijas lo que ya venía sintiendo. Yo creo que él fue allá pensando que allá se le iban a calmar todas esas... una respuesta sin duda. Exactamente, todas Sí. esas inquietudes. Sí. Y la pregunta es, ¿cómo se fue de ahí? Po? Sí, pues. ¿Y por qué? O sea, encontrarse de cara con toda esa religiosidad, con todos esos abusos, con prácticas. Exacto. Sí. Prácticas que para él eran consideradas superficiales y claramente un clero, ¿cierto?, que trivializaba de alguna forma lo sagrado. Exacto. Y eso Sí. para él era muy, muy chocante. Si bien es cierto, eso no fue la causa puntual de la reforma, hay otros puntos, ¿cierto?, Claro. que dividieron en esto. Pero sí, claramente fue un contraste que profundizó más aún su inquietud. Y claramente se fue desencantado. Se fue, yo me imagino, con muchas más preguntas que respuestas. De todas maneras, si basta con leer las declaraciones que él hizo de Roma cuando se fue, o sea, en Roma se cometen pecados que ni en Alemania se conocen, decía él. Una locura. Sí, pues. Y se Fíjate. pilló ahí también. Imagínate. Decía que si existe un infierno, una frase Oye, esa es una frase Roma dura. estaría construida Estaría construida sobre ese infierno. O sea, Sí, pues. y Fuerte. claro, lo dijo varias veces que Roma era claramente la puerta del infierno. O sea, suena fuerte, pero Claro. es lo que él se Es encontró. lo que pilló, Imagínate, yo creo. reliquias, las famosas
reliquias que tienen guardadas, que había que rendirle pleitesía Sí, pues. a todas esas... Recuerda que conversábamos hace unas semanas atrás, a los dientes incluso de algunos santos, a los cuales le rendían tributo, ¿verdad? Había que adorarlos, exacto. Entonces, claramente, no era el centro de la santidad que él esperaba. No. Qué locura, porque imagínate que te tengan en exhibición supuestos dientes de los apóstoles, de Pedro. ¿Te fijas? Lo cual es una locura, porque si tú te vas a analizar los datos, creo que lo conversamos en alguna oportunidad, si tú vas a analizar los datos de la cantidad de dientes de Pedro que la Iglesia Católica tiene en distintos lugares, en distintas iglesias y catedrales, sumas como 60, 80 dientes. Y se supone que son todos de Pedro. Entonces, Dale. es una locura, pero no vamos a entrar más en detalle a eso, pero fragmentos de la cruz, pedazos de madera de la cruz, huesos de santos, ¿ya? Que los tienen ahí para venerarlos. Y si tú ibas ahí, tenías que darte el tour para venerar a todos los... Imagínate que la catedral de Wittenberg tenía más de 9.000 reliquias. Entre todo ese de gotas de sangre, dientes, huesos, pelo, ropa, ¿te fijas? Y tú tenías que venerarlo, si no, o sea, no eres cristiano, no puedes ser cristiano si no haces esas cosas. Si no veneramos. Claro, exactamente. Entonces, claro, es chocante, po. Sí. Es chocante para cualquiera, y más para Lutero, que tenía todos esos conflictos ya desde antes, Sí. siendo quien era, ¿cierto? Profesor de Biblia, teólogo y todo. Pero el conflicto principal era ese. ¿Cómo puedo estar en paz con Dios? ¿Cómo puedo tener la seguridad de Pablo? Y Lutero tenía un conflicto con la justicia, porque para él el concepto de justicia era el que muchos tienen, de hecho. Claro. Era de que tú te equivocas, Dios te castiga, y así se sacia la justicia. Eso era justicia para él. Un concepto completamente diferente al que Pablo nos transmite en las Escrituras, sobre todo en Romanos, que en Romanos fue lo que abrió los ojos de Lutero. Y ahí es donde ya llegamos a lo que se llama y se conoce como la famosa experiencia de la Torre. ¿Te acuerdas? La famosa experiencia de la Torre y su relación con el libro de Romanos, ¿ya? ¿Y qué nos encontramos ahí? ¿Qué cambió ahí? Cuando lees, ¿cierto?, el libro de Romanos, que dice que el justo por la fe vivirá, ¿ya? Y empieza a leer todo lo que Pablo habla respecto a la justificación por la fe, y logra comprender por medio de las escrituras del apóstol Pablo que la salvación es un regalo de Dios, ¿cierto? Que la justificación es un regalo de Dios, ¿ya? Que Él entrega de forma gratuita por causa de la fe. Claro. ¿Ya? O sea, yo pongo mi fe en Jesús y Dios me da el regalo de la justificación. Y esa es la justicia de Dios. Que él la entendía como si fuera que se castiga, y ahí recién entra la justicia de Dios. Y ahí se aplica justicia. Claro. Te portaste mal, te castigo y listo, se cumplió la justicia. ¿Te fijas? Y la justicia no es eso, no es que Dios te castigue por hacer algo malo. Así se sacia la justicia, no. La justicia es que por causa de la fe somos justificados delante de Dios y ahora somos parte del reino de Dios. Esa es la justicia de Dios, que se cumple por causa de Cristo. Yo creo en Cristo como en mi Salvador y viene la justicia de Dios. Somos justificados. Somos justificados. Es un don gratuito que funciona por causa de la fe, ¿ya? Y ese momento es súper importante, porque eso es lo que da el sustento doctrinal para una de las 5 solas, para la sola fide, ¿cierto? Ahí nace, o sea, no lo dijo Lutero ahí, sola fide, no, pero ahí nace el principio de la sola fide. ¿Te fijas? Entonces, este fue un momento importante para Lutero, seguir tomando decisiones importantes, ¿ya? Pero la gota que rebalsó el vaso, ¿cierto?, es cuando Lutero ya empezó a ver las famosas ventas de indulgencia, ¿ya? Literalmente es una locura, o sea, eso quiere decir que Jesucristo no basta, los méritos de Cristo no son suficientes. ¿Te fijas? No es suficiente el mérito de Cristo, sino que más encima yo tengo que
pagar para perdón de mis pecados. Sí. ¿O para qué? Para que mis familiares muertos salgan del purgatorio y se vayan al cielo, ¿cierto? Acuñando la famosa frase esa, tan pronto suena la moneda en el cofre y el alma sale del purgatorio al cielo. Sí. Entonces era ya una realmente... Esa fue como la parte culmine. Esa fue la gota que rebalsó tu vaso. Exacto. Esa fue la gota que rebalsó el vaso, realmente. Entonces fue realmente una locura. Y en ese punto, donde nos encontramos con Lutero redactando sus 95 tesis. Redactando ya de forma consciente, porque él ya definitivamente pensaba que tenían que cambiar las cosas. Algo se había perdido y necesitaba la iglesia volver a la fuente, a los fundamentos de la fe. Un antes y un después, sin duda. Yo no pudiera pensar que fue un acto por parte de Lutero, ¿verdad? Un acto revolucionario, pero la historia nos indica, ¿cierto?, que esa era la forma, en el fondo, de publicar las noticias ¿cierto? Claro. Publicar alguna información, una idea, una idea, para debatir, las puertas de Wittenberg en este caso, ¿verdad? Claro. Y era, básicamente era la invitación a debatir, Era un debate, ¿cierto? a debatir. Era una invitación. Era una práctica normal, una sí. práctica común de las personas de esos años. Claro. Exacto. Sí, hay que considerar que, bueno, por eso también Lutero es tan recordado, porque, bueno, él fue un precursor sin duda, habían habido muchos otros pre-reformistas, ¿cierto? Pero que finalmente establecían lo mismo, o que se habían levantado también clamando, ¿verdad?, por una verdad, clamando, ¿cierto?, por lo mismo que finalmente Lutero levantó, ¿cierto? Con la misma causa. Por la misma causa, exacto. Hay que considerar también que en ese tiempo la misma sociedad también estaba sumida en ignorancia. Hay que considerar que no existía la posibilidad del acceso a la Biblia que tenemos nosotros hoy en día. En ese tiempo lo que ellos conocían era la Vulgata, si me ayudas, Mario, la Vulgata Latina. La Vulgata Latina, que por lo demás tenía muy malas traducciones. De hecho, sin ir más lejos, si nos vamos a Mateo 4:19, donde Cristo dice arrepentidos, que es un texto que todos conocemos, ¿cierto? La Vulgata Latina decía hacer penitencia. Entonces, claramente había un contexto y una tergiversación respecto a la lectura. Y por eso Lutero clava, ¿cierto?, estas 95 tesis como un acto, ¿verdad?, de, bueno, esto ya no puede seguir ocurriendo. Aparte que el tipo era estudiado, pues, entonces sabía todo, igual sabía qué era lo que había que establecer en realidad conforme a la verdad, ¿no? Obviamente igual hubieron a personas antes que trataron de hacerlo, pero igual eran otros tiempos y era bien complicado. Hubieron hartos personajes hartos. Sí, bien complicado irse en contra de lo que estaban haciendo en ese entonces, y como que tú vienes y dices, no, pero es que yo creo que esto es lo que, esta es la verdad, esto es lo que se debe hacer, y no, pues ahí los perseguían, los quemaban. Era bien complicado. Sí, pues muchos fueron perseguidos. Sí. Muchos fueron perseguidos. Los valdenses fueron excomulgados, fueron perseguidos. ¿Te fijas? Fue una locura, y estamos hablando del siglo XII. ¿Te fijas? Mucho antes. ¿Ya? Tenemos a John Wycliffe, por ejemplo, que hizo una traducción al inglés de la Biblia y también hizo algunas críticas similares a las de Lutero. Criticó la autoridad papal, criticó también las indulgencias. Y si bien es cierto, no lo mataron en su momento, fue excomulgado después y condenado después ya póstumo, ¿cierto? Se declaró que había sido prácticamente un enemigo, y los escritos de Wycliffe fueron quemados. De hecho, sí, la historia cuenta que él, incluso después de fallecido, la misma Iglesia Católica lo desentierra, ¿verdad?, junto con sus escritos, y es quemado nuevamente, echado al río Suit. Y tiene mucha relevancia. De hecho, Lutero también, sus pensamientos, ¿verdad?, y sus ideas también de alguna forma habían sido influenciadas por estos pre-reformistas. Claro. Tenemos también el caso de John Hus, ¿cierto? Estamos hablando del 1300. Él argumentó firmemente en contra de las indulgencias. Fue uno de los primeros que se levantó en contra de las indulgencias, y acá podemos hacer el paralelo de lo que ocurrió
y acá, lo que decía Mario en el comienzo, cada cierto tiempo, de alguna forma el ser humano, no sé si busca de manera consciente alejarse de Dios y de la sana doctrina. Y de alguna forma Dios permite, ¿cierto? Porque sin duda permitió Dios, ¿cierto?, que esto ocurriera, y esos personajes fueron usados de cierta manera para que hoy día conozcamos todo esto. Y la historia se repite nuevamente. Claro. Hoy día con lo que tú comentabas recién. Y Dios de alguna forma nos lleva nuevamente a volver a las raíces, a volver a las bases y a volver a esto que se estableció, ¿cierto? Estas ideas que se establecieron, ¿cierto?, de las 5 solas, que es precisamente el tema que estamos hoy día abordando. Claro. Y no era nada nuevo, sí, prácticamente era volver nomás al inicio. Claro, es importante eso porque todos estos personajes antes de Lutero fueron perseguidos, como decían, y cuántos otros, que desde otros ámbitos no solamente religiosos, sino que hubieron personajes que por decir que, por ejemplo, la Tierra no era el centro del universo, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol y no los astros alrededor de la Tierra, claro, los hicieron retractarse y casi condenarlos como herejes. Lutero no corrió con la misma suerte, ¿cierto? Sí, porque también lo podrían haber matado, lo podrían haber quemado. Se expuso a eso, de hecho, por supuesto. Se expuso a eso. Ante el emperador, ¿cierto? Carlos V, ante el Papa, se expuso a eso y tuvo muchos conflictos. Después de sus 95 tesis se le vino a Lutero un momento complejo en su vida. Los años siguientes, hasta que se reconociera finalmente la libertad religiosa, por llamarlo de alguna manera, hubieron momentos en la historia interesantes que no es menor, porque es parte de nuestra historia. Es parte de nuestra historia. Entonces, claro, la tesis número 1 de Lutero parte haciendo referencia a lo que decías tú, de que, claro, el texto bíblico dice que el hombre debe hacer penitencia, pero cuando tú analizas el texto bíblico, te das cuenta que es lo que explicaba Lutero, que cuando Jesús dice hagan penitencia no se refiere a una transacción, ¿ya? Que esa sea tu penitencia, tú pagas por tu maldad con algo, ¿cierto? Claro. Ya sea con una moneda o con algún sacrificio, claro. Disculpe que he dicho, o sea, de paso, que también tenía un interés económico importante. Hay que recordar que en ese entonces las indulgencias tenían un peso muy importante porque justamente había una basílica en construcción. Claro, que, hecho, había que financiarlo. Había que financiarlo, de alguna parte tenía que salir, digamos, los recursos. Exactamente, de ahí surgen estas ideas. Cuando Lutero explica esto, dice que Jesús se refiere a que la vida del ser humano debe ser una vida de penitencia. ¿En qué sentido? Una vida completa, entregada de corazón a la obra de Cristo. ¿Me fijan? No a transacciones comerciales prácticamente, claro, sino que una vida completa. Ahora, esas ideas golpearon fuerte en el corazón de la gente. ¿Fija? Las 95 tesis comenzaron a recorrer las calles y la vida de la gente de forma rápida, porque claro, también hay que recordar que hace poco había aparecido la imprenta, y la imprenta ayudó bastante a difundir esas ideas. Entonces la imprenta hizo un papel importante porque hizo que la gente tomara esa misma conciencia que Lutero había tomado y empezara a defender esas ideas. Entre esos, personajes muy importantes también, que fueron los aliados de Lutero, ¿ya? Como los príncipes sajones de Alemania, que juegan un papel importantísimo aquí en este tema. Y no olvidemos que al año siguiente Lutero fue llamado por el Papa, ¿ya? Cuando enviaron a Cayetano, ¿cierto?, a confrontar a Lutero, para que se retractara, ¿cierto? Para convencerlo de que se retractara, ¿cierto? Y que dijera que realmente estaba equivocado, claro, ¿cierto? Que se arrepintiera de ese tema. Pero Lutero no se retractó. Ahí es cuando él dice que él, si lo convencen con la escritura, él se retracta. ¿Te fijas? Pero no era posible convencerlo con la escritura, porque la escritura respaldaba todo lo que él decía a Lutero. Claro. Exactamente. Entonces ahí comienza el conflicto de Lutero, porque Lutero, en ese momento, Cayetano era un tipo duro, y fue muy duro con Lutero. Y Lutero esa noche, ese día, en realidad, cuando tuvo el enfrentamiento con Cayetano,
él cuenta en sus escritos que él tuvo literalmente miedo por su vida y se arrancó en la noche, po, ¿te fijan? Huyó, se fue de la ciudad, arrancó Es que ya era y... complicado, ¿sabes? Te mataron nomás. Exactamente. Después del año siguiente, esto fue el 518. El 519 tiene el debate con Johann Eck, que también fue un momento de quiebre entre Lutero y la Iglesia, porque en ese momento, si mal no recuerdo, en el debate reconoce que los concilios y el Papa pueden fallar, pueden equivocarse. Y es declarar eso... Claramente lo mejor Era como dejarlo como casi en contra de... Claro, declarar esas cosas era meterse en problemas, declarar esas cosas. Sí. ¿Me fijas? Entonces ya ahí empezaron las rupturas entre Lutero, Roma, y ya podríamos decir que prácticamente cada año Lutero tenía un conflicto importante, pero que a la vez cada conflicto lo ponía en una posición más firme con respecto a sus pensamientos, Claro. a sus ideas, a defender la verdad de las escrituras. Lutero después empieza a escribir, lanzó tres grandes obras en el año siguiente, el 520, ¿ya? Y cuando Lutero hace eso, nosotros nos encontramos con que Roma responde, ¿cierto? Responde con la bula. Le responde con una bula, ¿cierto? Con una bula papal, donde le dice a Lutero que se retracte de sus escritos, nuevamente, ¿cierto? Sí. Que se retracte y que quemara sus obras. Porque, vuelvo a repetir, la imprenta hizo un papel muy importante, entonces los pensamientos de Lutero pudieron llegar rápido a la gente. Sí, pues se multiplicaron. Y se multiplicaron, exactamente. Y en cosas de semanas, de meses, no fue algo, digamos, tan extenso en el tiempo. Y considerar que esos escritos también estaban traducidos a los idiomas, ¿cierto? De las personas del lugar, digamos. Entonces tuvieron mucho más acceso y las personas pudieron comprender también finalmente qué es lo que realmente decían las escrituras. Claro. Que esa era una batalla, y por eso lo que comentabas tú, Mario, respecto a la imprenta tiene mucha relevancia. Y la gente no tenía acceso finalmente a esas cosas. Era algo muy acotado, con la gente no tenía acceso. Y por eso se masificó tan rápido, y por eso tuvo también Lutero, ¿cierto?, tanto apoyo también por parte de sus contemporáneos. Denle la Biblia al pueblo, decía. Y que para la iglesia católica, o para la iglesia en general, eso era una herejía, porque la lectura de las sagradas escrituras estaba relegado solamente a ciertos sacerdotes y era algo que no todo el mundo podía acceder, claro. Y más encima las lecturas públicas que se hacían en las misas eran en latín. Claro. Menos entendíamos. Solamente en latín, claro. Entonces era alejar la palabra de Dios del pueblo. Lo divertido es que después Roma responde a los escritos de Lutero con la bula, pidiendo que se retracte y que queme sus escritos, y Lutero responde a la bula. Exacto. Aquí está mi respuesta. Te la quemo. La quemo. La quemó en un acto público, además, por lo tanto, eso también fue... Era una batalla campal, en el fondo. Tenían que, de alguna forma, silenciarlo como habían silenciado también a tantos otros. Claro, finalmente ya el Papa en Roma en el 521 ya decide excomulgarlo definitivamente, ¿cierto? Donde lanzan ya un último documento para excomulgar a nuestro querido Lutero, que ya la venía pasando mal hace rato. Sí, ¿cierto? Con todos los conflictos finalmente, y ahora yo no creo que a Lutero le haya afectado tanto realmente que lo hayan excomulgado a esas alturas. Yo creo que ya era esperable. A lo mejor no podemos a lo mejor meternos tanto en el corazón de Lutero de saber si le dolió o no le dolió, si le afectó o no le afectó. No, claro, no lo sabemos, pero probablemente no tanto, porque Lutero cada vez más se desprendía de la iglesia y se ve con su determinación también a hacer las cosas. Exactamente. Claro, ahora le piden que se retracte y no, te lo quemo. Claro, exactamente. Ahora lo que uno puede pensar es que a lo mejor pudo haberle hecho pensar de alguna manera es que él no tenía la intención de romper con la iglesia. Su intención principal. La intención de él era reformarla, que la iglesia volviera a la fuente.
no hacer Separarse, digamos, claro. Claro, exactamente. Pero obviamente cuando ya la cosa vio que no iba por buen camino, Claro. no queda tenía- más, no tenía no otro queda camino, más sí. que hacerlo. De hecho, frente a Carlos V dice, aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. En el fondo él tenía una clara Exactamente. convicción de que no podía cambiar lo que de alguna Claro. manera Dios le había revelado. Por los dos lados, por el lado religioso y por el lado político. Fue sancionado, ¿cierto?, por sus ideas y por defender lo que Claro. Dios había puesto en su corazón. Ahora, en ese momento, a cualquier otro personaje de la historia lo agarran y lo matan, Sí. ¿cierto? Como a los que antecedieron a él. Como los que antecedieron a él. ¿Por qué podemos contar una historia distinta? Y ahí entran otros personajes, como decíamos, en juego, como Federico el Sabio, ¿ya? Que literalmente lo encapuchó y se lo llevó para esconderlo. Claro, Federico de Sajonia literalmente lo secuestró Sí. para poder salvarlo. Condenado por el emperador y excomulgado por el papa, o sea, Y por lo demás también para los príncipes, ¿verdad? Para ellos también había algo de estrategia, porque sin duda ellos también se levantaron y apoyaron al pueblo porque se dieron cuenta que para sus propios objetivos, ¿verdad? El dominio que estaba teniendo la Iglesia Católica, no solamente en la ciudadanía, ¿cierto? Era muy importante. Entonces, de alguna forma tenían que apoyarlo porque sus intereses como reinos, ¿verdad?, establecidos, se estaban viendo mermados por la influencia que tenía la Iglesia Claro. Católica. Roma tenía un pie encima de todos los reinos prácticamente. Ahora, es importante entender la figura que existía en ese tiempo, porque uno dice los príncipes apoyaron a Lutero, pero el rey, el emperador Carlos V, no estaba a favor de Lutero. Pues uno podría pensar desde nuestros tiempos ahora que los príncipes estaban a favor y el rey estaba en contra, y uno dice como los príncipes, los hijos del rey. ¿Me fijas? Pero la figura política que existía en esos años no era la de los reinos que nosotros tenemos contemplados, porque los reinos como el Imperio Romano Germánico estaba bajo la bota de Roma. El emperador no era un rey que venía como nosotros conocemos en la Edad Media, ¿cierto? Los reyes que iban heredando a sus hijos Claro, los reinos, y los príncipes eran los hijos del rey. herederos. Sí. Exactamente. Roma designaba al emperador. De hecho, Carlos V, antes de ser emperador del Imperio Romano Germánico, tuvo otros títulos en otros lugares. ¿Te fijas? Pero llegó a ser emperador del Imperio Romano Germánico a la cabeza, convirtiéndose en el rey, ¿ya? Pero los príncipes no eran sus hijos. En esos años ser príncipe era un cargo político, así como ser un conde, un vizconde, un barón, no sé cuántos otros títulos más habían, eran parte de la nobleza. Y los príncipes eran un título que se le asignaba a alguien también para que gobernara distintas regiones dentro de un imperio. Entonces el Imperio Romano Germánico tenía distintas regiones, eran ciudades-estado, ¿ya? Y cada príncipe controlaba su estado. Claro, ¿Ya? Y esos príncipes fueron los que apoyaron a Lutero, ¿ya? Porque ellos vieron la oportunidad, como decía Yuri, de sacarse la bota de Roma. Porque Roma les pedía tributo, les pedía impuestos, todo le pertenecía a Roma. Sí. La producción del imperio era de Roma. ¿Fija? Algo que para ellos no les parecía justo. Por eso que Federico secuestra a Lutero para apoyarlo, se lo lleva a su castillo en Warburg y ahí lo tiene poco más de un año, donde Lutero estuvo tranquilo, en paz. Claro. Y aprovechó de traducir también la... Exacto. Hizo unas traducciones, Sí. tiene razón, ¿verdad? Hizo Sí. unas traducciones bíblicas, las tradujo a su idioma, para su pueblo, y eso ayudó harto a consolidar más la reforma, con la palabra ya en las manos del pueblo. Claro. Dicho sea de paso, que una de las cosas que yo creo que hoy en día, como iglesia, digamos, como sociedad, nosotros tenemos la responsabilidad también de volver. Que es lo que tú comentabas en un comienzo, lo que comentábamos, ¿cierto?, en un comienzo de cómo, ¿verdad?, la iglesia de alguna forma ha ido dejando estos fundamentos de lado, ¿verdad?, para acomodar de alguna forma a un Dios, ¿cierto?, a esta sociedad. Claro. Y en esa pasada se pueden cometer errores importantes, creo yo, cuando dejamos la escritura de lado y cuando
nos basamos, ¿cierto?, en las emociones, como decías tú, ¿cierto?, en lo que yo siento, en lo que yo percibo respecto a la relación con Dios, y dejamos la escritura de lado, corremos un riesgo importante, porque si bien es cierto, Sí. Dios trata con cada persona, ¿verdad? Exacto. La relación es personal. Su palabra, la cual no cambia, ¿verdad?, es la base, ¿cierto?, para poder llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Por lo tanto, no podemos dejarla de lado. Sí. Es importante porque desde aquí nacen los fundamentos de la fe que nos sostienen hoy día. O sea, no quiero decir que nacen de la Reforma o de Lutero, porque nacen de Jesucristo. ¿Te fijas? Pero la Iglesia había perdido esos fundamentos y con la Reforma se retoman esos fundamentos bíblicos, la fe antigua, como le llamo yo, la fe apostólica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es necesario que la Iglesia, mientras más avanza en el tiempo, más vuelva atrás en cuanto a doctrina y fe. Vuelva a la fe. ¿Te fijas? Porque mientras yo más me acerco a los personajes que estaban más cerca de Cristo en el tiempo, más me voy a estar acercando a lo correcto. Si me acerco a los apóstoles, más me voy a estar acercando a la sana doctrina. Y si llego a Jesucristo, obviamente, estoy en el fundamento mismo. ¿Ya? Y eso es lo que buscaba Lutero. Por eso es que es importante conocer esto. No estamos diciendo que a lo mejor todos los cristianos debieran profundizar y conocer a detalle y todo, pero tener una noción, saber qué pasó en ese tiempo, cómo claro, por qué llegamos hasta de ahora, dónde deriva lo que somos hoy día. ¿Te fijas? ¿De dónde deriva? ¿Cuáles son los fundamentos que nos sostienen como protestantes? ¿Te fijas? Y eso es lo que muchos no tienen porque no les interesa, literalmente, ¿ya? O porque, como decía Yuri, la fe hoy día se ha ido amoldando, acomodando a los tiempos y se han perdido los fundamentos. Y así de simple. Y se ha dado prioridad a otras cosas, ¿ya? Pero es necesario siempre, como decían los reformadores, ad fontes, volver a la fuente, volver a la fuente. Lutero se hizo algunos amigos en su camino, algunos que se convirtieron en reformadores también como él, ¿ya? Que lo empezaron a ayudar, lo empezaron a apoyar de la mano, casi como discípulos, ¿cierto?, de su trabajo. Le ayudaron a redactar algunas cosas, a propagar un poco la reforma en esto, a hacer algunas modificaciones, lo que obviamente escaló más todavía el tema que estaba pasando, hasta que ocurre un conflicto bien importante, ¿ya? La famosa dieta de Spira es un momento donde Roma tiende a buscar un poco la paz con el Imperio Romano Germánico. No está de más decir que obviamente habían conflictos de intereses detrás de esto. En la dieta de Spira, que es en este momento de donde se citan, ¿cierto?, a todos los personajes importantes, por causa de conflictos que Roma tenía con Francia y con los otomanos estaban aliados con Francia y empezaron a hacer un dolor de cabeza para Roma porque venía la ocupación otomana avanzando hacia el sector y en frentes de guerra, obviamente estamos hablando de conflictos armados. Y Roma necesitaba frenar eso. ¿Ya? Y Roma necesitaba el apoyo obviamente, claro, del Imperio Germánico. Entonces, para poder encontrar el apoyo del Imperio Romano Germánico, ¿qué hace Roma? Dice, perfecto, vamos a dejar en pausa, ¿ya? Claro, hasta que convoquemos a un concilio general para ver qué decisiones tomamos para poder resolver estos conflictos. Pasaron un par de años y ya la tensión de la guerra ya se había logrado disipar, entonces viene de nuevo Spira II y Roma dice, bien, ya se controló un poco el conflicto, ahora sí vamos a volver a lo que habíamos dicho antes, vamos a retomar lo que habíamos dicho, vamos a cancelar esta paz, ¿cierto? Esta paz momentánea, y ahí es donde ocurre algo importante, porque ahí es donde se levantan los príncipes de Alemania, ¿ya? Y redactan una carta que se la envían al Papa y la presentan a Roma, y esa carta fue una carta de protesta. De ahí el concepto de protestante. De ahí viene el concepto protestante. Normalmente se piensa que el concepto protestante viene porque Lutero protestó con sus 95 tesis. Pero como ya dijimos delante, Lutero no estaba protestando al clavar sus tesis porque esa era
una forma habitual, exactamente, habitual de hacerlo. No estaba protestando. Presentar ideas. Exactamente. Los que protestaron fueron los príncipes. Ellos protestaron y de ahí nace el concepto de protestantes. Pero hubieron muchos conflictos después de esto, antes de alcanzar, por decirlo así, la paz. Uno de los amigos de Lutero, si ustedes no se mal recuerdan, Melanchthon, si no me equivoco, redactó la primera confesión de fe, fue la confesión de Hamburgo. Una vía de consenso. Exactamente, una vía de consenso que obviamente Roma no aceptó, rechazó, exactamente. Igual ya llevan varios años ya muñequeando. Sí, porque por ejemplo cuando empezó todo fue como en 1518 donde empezaron a publicar su... Claro, clavó las tesis el 517, ¿no? 517 de octubre, sí. Casi a finales de año. Sí. Y ya estábamos en el 1530 y ya todavía está ahí la pelea. Todavía, claro, son varias décadas que estuvieron en conflicto. Nunca hubieron acuerdos doctrinales, porque al final la esencia de todo eran los acuerdos doctrinales. Finalmente nunca hubo acuerdo. Después ya en el 55 Lutero fallece y al poco tiempo después de eso, ya con todos los conflictos ya establecidos, con un luteranismo ya más consolidado en el imperio y por más allá del imperio incluso, se legaliza, por decirlo así. Es que yo creo que donde también se entregó toda esta enseñanza a la gente directamente al pueblo. Eso fue importante. Eso fue como, yo creo que empezó como a masificar todo lo de las ideas de Lutero. La aceptación que dio Roma fue que ya cada príncipe decida ya qué fe va a seguir, pues si va a seguir la fe católica o la fe evangélica. Y la confesión, lo que hablábamos de Melanchthon, ¿cierto? La confesión de Habsburgo fue un paso importante porque de esas surgieron las confesiones de fe del protestantismo, que nosotros aprovecho de hacer la invitación a la gente. Las tenemos nosotros ahora actualmente. También las tenemos, exactamente, esas existen, son muchas confesiones de fe. Y aprovechamos de hacer la invitación, ¿cierto? Creo que en nuestro primer capítulo hablamos de las confesiones de fe y ahí hay algo bonito, es bien bonito la historia del protestantismo es bonita, a mí me gusta la historia del protestantismo y lo bonito es que las confesiones de fe que surgieron de la Reforma, tanto la que vemos acá, la de Hamburgo, la de Westminster, tenemos la confesión bautista de Londres, los artículos de religión, la confesión belga. Todas esas confesiones de fe tienen como fundamento doctrinal las 5 solas. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir al respecto? Tenemos sola escritura. Que prácticamente es como la norma suprema. Es la norma suprema, exactamente. La escritura como norma suprema. Establece que la escritura es la norma de las normas. Es la norma que norma. Exactamente. Esa es la norma que norma. Es la norma suprema y que la escritura es la máxima autoridad. Es la máxima autoridad y que todo debe someterse, tanto concilios, autoridades, el Papa mismo, en nuestro caso, los pastores, las enseñanzas, todo debe sujetarse y someterse a la escritura, porque es la máxima norma. Es la norma que norma y es una norma que nos ayuda a hacer doctrina. Otro principio muy importante que yo también sé que vamos a abordar más adelante es sola fide, sola fe. No queremos cierto, adelantarnos, pero sin duda queremos abordar estos 5 principios, ¿verdad? Que son las bases fundamentales de lo que hoy día nosotros profesamos. Son la gracia también. La salvación como un don gratuito, decía Lutero, es un don gratuito, no merecido. No hay cómo pagarlo. Claro, no. Es un don inmerecido, señor. Solo Cristo. Solo Cristo, ese me encanta. Sí. Solo Cristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. No hay, no existe. Solo Cristo. De hecho, hace un par de meses atrás, incluso, la misma Iglesia Católica desmitifica, ¿cierto?, a la Virgen incluso como mediadora. Ahí volvemos a los fundamentos. A los fundamentos. Si volvemos a sola Escritura o solo Cristo, ¿cierto?, entendemos que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Claro, ya no es corredentora. Mater Populis Fidelis, si no me equivoco, es la bula que declara que María ya no es corredentora. Y finalmente, con lo que se corona la Reforma, Soli Deo Gloria. ¿Cierto? Solo a Dios
la gloria. Nadie más merece la gloria, no el hombre, no la institución, ni nadie más. Toda la gloria es para Dios. Y todo lo que se hace por medio de la obra de Cristo y toda la finalidad de la obra de Dios y de Cristo es para gloria del Padre. Eso tenemos que tenerlo claro, porque todavía hay muchos por ahí que les gusta quedarse con un poquitito de la gloria, ser reconocidos como los ungidos de Dios, los profetas de Dios, los apóstoles de Dios. Eso da para otro Claro. También tenemos un capítulo anterior, comenzamos un poco eso. Vean, también dejamos una invitación a la... Sí. No lo han visto, pero la gloria es solamente para Dios, de Dios. ¿Por qué es importante para la iglesia evangélica, protestante? Bueno, una de las cosas que nosotros siempre hablamos, que lo hemos comenzado desde el principio, es que uno debe saber en qué cree y por qué crees en lo que estás creyendo. Parte de eso también es saber la base, de dónde salen las cosas, de dónde proviene de lo que estamos hablando, de lo que estamos profesando, y también tener las bases para poder defender también nuestra fe. El libro de Mateo también nos advierte respecto a eso, respecto y no solamente ahora, desde siempre se han levantado falsos maestros, personas, ¿verdad? Sí. Que se autodenominan hijos de Dios, ¿verdad? Profetas de Dios, y que de alguna forma tergiversan las escrituras y las manipulan. Y es importante que nosotros sepamos, como bien dice Ángel, cuáles son las bases doctrinales, a quién servimos, que no seamos engañados. Es importante que conozcamos a través de las escrituras, ¿cierto?, qué es lo que nuestro Dios ¿verdad? Establece a través de la sana doctrina. Por eso se profundiza en el contexto histórico, ¿cierto? Y todo lo que ocurrió, porque necesitamos saberlo, necesitamos saber por qué creemos lo que creemos. Exactamente. Claro, nos ayuda a mantenernos dentro del marco bíblico. De repente la gente no entiende mucho lo que es realmente el protestantismo. Entonces se cae de repente en errores de pensar que, no sé, que nosotros, los cristianos evangélicos, los protestantes, creemos ciertas cosas o no aceptamos ciertas cosas. Pero resulta que a veces son conflictos que están solamente ahí haciendo boche, porque si tú vas a los fundamentos de nuestra fe, claro, están claros. Están súper claros. ¿Te fijas? Es como cuando dicen, no, es que ustedes no creen en la Virgen. O sea, ¿cómo no va a creer en la Virgen? Si yo sé que Cristo nació de María, pues ¿de qué nació? ¿Qué van a hacer de que lo trajo un extraterrestre? No, pues si nació de una mujer. De hecho, el credo apostólico también lo confiesa, Cristo nacido, ¿cierto?, de la Virgen, pero credo al cual el protestantismo también se suscribe. El credo apostólico también es parte de las confesiones de fe. ¿Te fijas? Confesamos la misma fe. Claro, lo que pasa es que lo que no hacemos nosotros es venerarla de la forma que se venera en otros lados. ¿Por qué? Porque las escrituras no nos enseñan eso, no nos dicen eso. Nosotros no tenemos problema, por ejemplo, con las imágenes. ¿Te fijas? El protestantismo no tiene conflicto con las imágenes. O sea, de hecho, todos tenemos imágenes. Yo tengo un cuadro ahí, no está en cámara, tengo un cuadro ahí de la Última Cena. El protestantismo no tiene conflicto con las imágenes, en sus fundamentos. El conflicto que tiene es con la veneración a las imágenes. Es con poner a la imagen a un nivel superlativo que no le corresponde, o yo tener que adorar. Recurrir a la imagen. Claro, a la imagen, porque eso ya no lo encuentro en las escrituras. Nosotros no tenemos conflicto con que haya una autoridad máxima en la iglesia. De hecho, nuestras iglesias tienen una autoridad máxima. ¿Te fijan? Pero que me digas que esa autoridad máxima está al nivel de la escritura, claro, o incluso que puede estar superior a la escritura, claro, o que tengo que, para ser salvo, tengo que sujetarme a él. Exactamente, tengo que sujetarme, lo que hablábamos en un capítulo, claro, lo que hablábamos en un capítulo anterior, ¿cierto? Lo que dice la bula Unam Sanctam de la Iglesia Católica. Es necesario que toda persona para salvación se someta al sumo pontífice. Ahí estamos hablando de cosas distintas. De hecho, si vemos por lo que hacemos nuevamente historia, la misma iglesia limitaba a través de un interdicto
durante 30 días la salvación a quienes no se sujetaban Claro. a lo que Imagínate. establecían los papas. Claro. Entonces por eso de repente hay como muchos, se llaman como muchos muñecos de paja Claro. con el tema de la fe protestante, porque no conocen los fundamentos de nuestra fe. Sola Escritura, sola fide, solo Cristo, sola gracia y solo soli deo gloria. Los 5 fundamentos de nuestra fe, Maravilloso. maravilloso. Hemos ¿cierto? llegado al fin. Hemos llegado al final, pero por mi parte yo me despido diciéndole a aquellos que nos puedan estar escuchando, nosotros tenemos hoy día como iglesia protestante evangélica una fe sólida. Tenemos una fe que está sustentada en cosas objetivas, en cosas reales. El mundo hoy día está tratando de meter a la iglesia esa corriente de que todo es subjetivo, de que la emocionalidad es más importante. Necesitamos poner fundamentos sólidos en la gente. Hay que conocer la doctrina, hay que conocer los fundamentos, como dice la palabra, que debemos estar firmes y retener la doctrina. Hemos llegado entonces hasta el final de este capítulo. Maravilloso capítulo que sin duda yo creo que nos informa harto de dónde venimos, de dónde viene nuestra fe, y saber que esto no es nada nuevo. Prácticamente Claro. es volver nomás a lo que Jesús nos había dicho, nos dejó, a lo que Dios nos entregó a través de su palabra. De manera general, las 5 solas te dejan clarísimo todo el fundamento de nuestra fe. Fue harta historia quizás hoy día, pero era importante también saberlo de dónde viene todo esto y qué pasó en ese entonces. Yo antes pensaba que Martín Lutero era una persona común nomás y que tenía una iglesia. y de verdad, pero sí, de verdad. Abrió una iglesia y Abrió una iglesia y ahora es una iglesia grande. creció por todo el mundo. Exactamente. Pero no, ahí está la base, de hecho, de todos nosotros Claro. como cristianos evangélicos protestantes. Es necesario que volvamos a la fuente, es necesario que volvamos a los fundamentos, a los rudimentos, como dice alguien por ahí. En una sociedad en la cual hoy día hay tanta información, en una sociedad en la cual la información vuela, hoy día tenemos, Sí. gracias a la globalización, tenemos la información a disposición. Y sobre todo yo quiero enviar un mensaje, si me lo permiten, sobre todo a los jóvenes de hoy en día. Los jóvenes que a raíz de todas estas corrientes, ¿verdad?, que se han tratado de posicionar en la sociedad, les hacen creer muchas veces que su identidad de alguna forma no tiene un fundamento, que su identidad, o que no tienen directamente identidad. En Cristo, a través de su palabra, a través de lo que nos enseña, ¿cierto? Sabemos que en Él tenemos identidad, que somos hijos de Así Dios. es. Y es importante que podamos saber, reconocer a Dios a través justamente de su palabra. Así es que agradecido yo por mi parte, feliz de poder haber participado en esta jornada. Espero pronto volver a escucharnos. Eso, Así es que me sumo y les aprovecho de hacer la invitación. Espero poder vernos en la próxima ocasión y espero que nos puedan acompañar. Y Dios así lo mande. Muchas gracias, chiquillos. Muchas gracias por su tiempo. Nos despedimos nosotros. Hasta el próximo episodio. Ya sabe, cuídense y estén atentos a lo que se viene. A lo que se viene. Eso. Eso. Muchas gracias. Gracias por todo. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.